Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. A muchos sorprendió y a otros no tanto la publicación de nombres de agentes fiscales, de jueces, de juezas, de defensores públicos, hasta incluso algún que otro camarista en la lista de personas que votaron en elecciones internas del Partido Colorado. Sorprendió también el hecho de que muchos de estos votantes ya eran magistrados al momento de participar en contravención a lo que dice la ley en elecciones internas como electores. Y entonces esto no es más que la representación de un circo que tiene como principal show una relación incestuosa, por así llamarla, entre la clase política o la política partidaria y los magistrados, que deben mantener estos últimos una absoluta independencia a cualquier tipo de injerencia. Y esta responsabilidad la tienen no solamente de manera pasiva, sino también de manera activa. Nos llama la atención, y a otros no tanto, que de repente, más que nada, se den explicaciones vanas, intentos superfluos de indicar que estas publicaciones son una mera equivocación. Más que nada, para muchos, realmente, simplemente estas publicaciones son la evidencia, son el síntoma de un cáncer que sigue corroyendo a la independencia del Poder Judicial, la influencia de la política partidaria. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. El primer programa de Causa Justa ya hace 13 años atrás, harán este próximo 1 de agosto, 14 años de emisión ininterrumpida de este programa especializado en asuntos judiciales. Se trató el caso Icua Bolaños. En ese entonces, ese mismo día, un domingo 1 de agosto del 2008, se cumplían 4 años de la tragedia más grave que sufrió el Paraguay en tiempos de paz. Hoy día, a 18 años ya, este próximo 1 de agosto, de esa tragedia, en este programa comenzamos y hasta el 1 de agosto una serie de abordajes con relación a esta causa, con relación a este hecho, pero también con relación a lo siguiente, esta sensación de que esta tragedia situada en ese barrio Trinidad de Asunción, para muchas familias aún no ha concluido y peor aún, muchos paraguayos la han olvidado. Nos acompañan por un lado el querido doctor Luis Escobar Faela, quien es abogado representante, por un lado de Juan Pío Paiva de manera personal, algo ya esta salvedad, y porque es importante, y por el otro lado, abogado de la Sociedad Paiva, que es Sociedad Icua Bolaños, que es otra persona jurídica. Está la persona física, Juan Pío Paiva, y está la persona jurídica con sus responsabilidades, que es la Sociedad Icua Bolaños. Y también nos acompaña el doctor Oscar Tuma, uno de los tantos abogados querellantes en esta causa. A ambos el agradecimiento y más que nada, comenzando con esto con el querido doctor Luis Escobar Faela, a 18 años este 1 de agosto. ¿Cómo podemos situar al caso Icua Bolaños en lo que hace al servicio de justicia, en lo que hace a la necesidad de tener justicia, doctor? Bueno, yo creo que la introducción al programa grafica un poco la debilidad institucional de la justicia paraguaya. Y si me pedís que yo grafique este caso dentro de ese contexto, te diría que es el producto de esa debilidad institucional que tiene como resultado la imposibilidad de dar una respuesta, valga la redundancia, justa, dentro de los parámetros de un debido proceso, y en ese sentido victimiza una vez más a todas aquellas personas que han sido víctimas de esta catástrofe. Por lo que nosotros, y lo puede atestiguar el doctor Tuma y todos los otros abogados y víctimas incluso de esta tragedia, siempre hemos tratado con el máximo respeto
y hasta el dolor a todas las situaciones jurídicas que se han planteado y que hasta ahora no se dan respuesta a más de nuestros grandes esfuerzos por encontrar un punto de conciliación y de respuesta a esos intereses con los recursos que se tienen. Ustedes, o sea, la sociedad Ecuabolaños, usted personalmente, o vos personalmente, discúlpame que te tutee, doctor, sí, cómo no. Vos personalmente, como abogado de los Paiva, insistí en esta idea de que desde siempre ustedes dijeron, acá está el dinero para la indemnización, más allá del hecho penal, acá está el dinero para la indemnización, acá están los bienes que se pueden vender, que se pueden ejecutar. Con esto hay que satisfacer la demanda de indemnización de las víctimas. ¿Qué pasó con eso? Y una de las cosas es que, dada la cantidad de víctimas, no dan los montos como para satisfacer el reclamo justo de estas. Se promovieron 350 juicios por un valor de 450.000 millones de guaraníes en el ámbito civil, además del ámbito penal. Y esto no daba para darle una respuesta satisfactoria a cada una de las víctimas, por lo que desde el primer momento se planteó el prorrateo, como se hace en un concurso civil de acreedores o una quiebra. Esto no solamente lo hemos conversado con el doctor Tuma, con muchos otros abogados que tuvimos muchísimas reuniones en mi casa, y también con consultores internacionales, juristas argentinos que han venido y que han tenido casos en la Argentina que no se pueden resolver en el ámbito de la justicia. Porque vos sos abogado y vos sabés que las herramientas del derecho son limitadas para conflictos tan grandes y tan profundos como era el caso este de Ecuabolaños. Entonces había que buscar dentro de una negociación colectiva cuál podría ser lo que más se acercara a ella. Y acá hay otro elemento que muy pocas veces se analiza, que se dispersaron o se atomizaron muchas de las ayudas que se canalizaron para este evento. Por ejemplo, las ayudas que vinieron del exterior, que ni sabemos cuántos eran, la ayuda del Estado, porque el Estado indemnizó con varios millones de dólares a las víctimas, y también la disponibilidad que estaba de los bienes de la sociedad Ecuabolaño y de la familia Paiva. En un momento todo eso se puso a disposición y se llegó a un acuerdo que lo hemos firmado con las víctimas y sus abogados en pleno juicio. En el segundo juicio se firmó con más de 300 personas o víctimas, y se pidió la homologación de ese acuerdo donde todos estábamos de acuerdo, querellantes y defensores y todo, e inclusive los entonces procesados que luego salieron sobreseídos en libertad. Y por una cuestión inexplicable de estas que ocurren en nuestra justicia, el tribunal rechazó el acuerdo y no permitió que se hiciera ese acuerdo económico en el cual todos estábamos de acuerdo. ¿En el ámbito penal te referís? En el ámbito penal, Okay. Pero eso iba a afectar también al ámbito civil, claro, porque todas las víctimas estaban de acuerdo y los jueces no lo permitieron. Esos mismos jueces que no permitieron eso, y hoy escuché tu programa y sé que es una inquietud tuya, ¿qué se hizo del inmueble de la avenida Mariscal López? Esos mismos jueces arbitraron todo el mecanismo para que ese inmueble se transfiriera y en las condiciones que se transfirió y no llegara a lo que tenía que llegar a las víctimas. Doctor Oscar Tuma, en ese punto volvemos y también vamos a volver con respecto a otros bienes de otro de los procesados o condenados, que también hay que aclarar un poquito qué pasó de otros bienes inmuebles. De otras cosas que si escuchás el programa seguro que te habrás enterado. Doctor Oscar Tuma, ¿ante qué estamos? La misma pregunta, pero desde el punto de vista de uno de los abogados defensores, perdón, de uno de los abogados querellantes, en este caso de Ecuabolaños, ¿qué tenemos enfrente? Y tenemos enfrente desafíos muy grandes. Y yo suelo decir
si realmente nosotros queremos pacificar esta tragedia, que fue la tragedia más grande que sufrió la República del Paraguay en tiempo de paz, tenemos que comenzar a hablar con la verdad. A partir de ahí. Acá hubo esto, y Coabolaña demostró la hipocresía más perversa de la sociedad paraguaya y de la justicia paraguaya. Y éramos pocos los que nos animábamos en un inicio a decir la verdad. Y éramos tildados de vendidos, éramos tildados de lo peor. Y hoy, 18 años después, nos dan la razón. Cuando 18 años atrás nosotros decíamos que acá tendríamos que hablar de una partición equitativa de lo que existe entre todas las víctimas, y como dijo el doctor Faela, se firmaron acuerdos de 60 millones de guaraníes para cada una de las víctimas, que se hizo un prorrateo de lo que existía. Hubo un sector político que estuvo en contra y que tenía un eslogan, que no recuerdo en este momento, que impidió seguramente de que se actúe con un raciocinio y con inteligencia. Hoy, 18 años después, las víctimas están padeciendo esa actitud mezquina de un sector político de izquierda que utilizaron el sentimiento para generar una actitud mezquina. Y hoy, lastimosamente, lo que podía ser 18 años atrás una solución civil, hoy se sigue litigando para llegar a esa solución, pero de 60 millones hoy, si les toca 15 o 10 millones a cada víctima, es mucho. A cada víctima sobreviviente, sí. Y también a víctimas de las víctimas, a familiares de las víctimas fatales. A cada víctima. ¿Por qué? Porque no sé cómo, y es lo que yo vengo diciendo, no sé cómo se retiró dinero que estaba embargado, había un embargo de 5 millones de dólares que hasta eso se perdió, porque nunca se dolarizó, porque no permitieron que se dolarice la suma, se depositó en guaraní, eso se fue devaluando. Espera. Sí. Uno de los datos que salta, no se permitió dolarizar esos miles de millones de guaraníes que estaban depositados del seguro de esta empresa de seguro Mapfre. El seguro era 5. Ni siquiera ganan intereses, porque está en el Banco de Fomento. Ni siquiera permitieron que gane intereses. Tampoco. En 18 años. Sí. Disculpen esta expresión poco legal. El famoso Así mismo. O sea, ni permitieron dolarizar, ni permitieron que genere algún tipo de interés para que las víctimas sean beneficiadas. Si vos haces el cambio, esos 20 mil millones eran 5 millones de dólares. Hoy no llega ni a 3. O sea, ahí nomás ya perdiste en el... 2 millones de dólares. Y 18 años sin generar interés, encima en guaraníes totalmente devaluado. Y esas son las perversidades que terminaban me quedo callado, me quedo totalmente... Y lo más grave es que después se termina generando inequidad entre las propias víctimas, donde comienza la disputa en el ámbito jurisdiccional. Juez en lo penal, juez en lo civil. Tráeme la plata, no me dejes la plata. Y se genera una injusticia de vuelta entre las víctimas. ¿Por qué? Porque 40 víctimas aproximadamente terminan llevando casi el 70% del capital. Y se deja a un montón de víctimas que encima accionaron bien, porque accionaron en el ámbito civil, accionaron contra la sociedad, hoy quedan prácticamente sin posibilidad de cobro, pero tendrá que responder el Poder Judicial por eso. ¿Por qué? Porque el que paga mal paga 2 veces. ¿Cómo fue que se saca dinero de una cuenta que está embargada y nosotros hace 2 años volvimos a ratificar todos los embargos y nunca me corrieron traslado? ¿Y qué pasó ese dinero? Yo no sé qué pasó con ese dinero. Se fumó. ¿De cuánto estamos hablando? Y de más de 15 mil millones de guaraníes. 15 mil millones de guaraníes. Y no sabemos dónde está. Yo te soy sincero, hoy yo no sé dónde está. ¿Dónde está la plata? ¿Cómo se retiró ese dinero? Es más, cuando nosotros teníamos el acuerdo firmado con la sociedad, quisimos homologar, la justicia nos dijo, no pueden homologar esto porque hay otras víctimas y esto tiene que ser, como dijo el doctor Faela, tiene que caer la última sentencia y una quiebra y distribuir entre todos los acreedores. Ese es el procedimiento natural. Cuando le decíamos a los jueces, señor juez, saca esta plata y deposita en una cuenta dentro de este juicio, también o sea, hubo una posición histórica de que la plata no se tocaba, ni para bien ni para mal. Perfecto. Desde el 2018, cuando asume el ministro Jiménez, Eugenio Jiménez, él comienza a autorizar
ese pago irregular y se comienza a generar el gran problema dentro de lo que es el dinero de las víctimas. Pero Eugenio Jiménez cumplió una orden judicial también. No, la orden no. ¿Te va a explicar, doctor? A la vuelta del corte, seguimos con los queridos doctores Luis Escobar Faela y Oscar Tumo para hablar en este primer abordaje rumbo a los 18 años del Licuado Bolaños de esta enorme tragedia. Para muchos, para demasiadas personas, aún la justicia no llegó. Nos acompañan los doctores Luis Escobar Faela, quien es, aún sigue siendo el abogado defensor en el caso de Licuado Bolaños, al menos quien era el titular de la sociedad Licuado Bolaños, Juan Pío Paiva, tanto en lo penal como en lo civil, y el doctor Oscar Tuma, uno de los tantos abogados querellantes. Si bien dejemos de lado lo que es la responsabilidad del Poder Judicial y que la Corte Suprema de Justicia tiene que de manera particular y general explicar lo que hizo o dejó de hacer en el Poder Judicial. Pero el tema de nosotros, los abogados y los que intervinieron en el caso, ¿realmente podemos asegurarnos que los abogados que intervinieron en el caso de Licuado Bolaños actuaron conforme a derecho y en interés absoluto de las víctimas? ¿O también se dieron ciertas cuestiones? No porque no hubo pago. Yo creo que todos actuaron de buena voluntad, algunos con conocimiento, ¿no? 18 años. Hay muchas causas, doctor Tuma, 18, hay muchas causas que prescribieron. Sí, pero te vuelvo a repetir, se dan muchas circunstancias. Muchas víctimas se quedaron sin nada. Y sí, pues yo no veo, no tomo con una mala fe, sino un desconocimiento, pérdida de contacto con las víctimas. Yo te voy a decir algo que es argel decir, y lo hago en memoria de mi viejo. Él asumió en el 2018 una asistencia sin costo alguno para todas las víctimas. Sí. Hoy la contabilidad del estudio jurídico supera los 600 millones de guaraníes. En deuda. En pasivo. En asistencia, sí. En asistencia a las víctimas. Sí. Ellos no pagaron una sola notificación. O sea, no. Pero ¿qué te quiero decir? Solventar eso, para lo mejor muchos era imposible, para otros se perdió contacto con las víctimas, otros se perdió interés, otros cuando se llegó a una condena ya se retiraron, cuando los abogados vieron imposibilitados que iban a generar un cobro. Por eso te digo, es una cuestión que mucho más complicada. Más complicada que decir hubo complicidad o algo por debajo de la mesa. Pero tampoco no se puede decir que hubo absoluta desidia del Poder Judicial. No, desidia el Poder Judicial hubo de cómo manejó esto. ¿Cómo se manejó? Esto se tendría que manejar, se tendría que haber manejado de una manera diferente. Nadie se opuso cuando se levantó el embargo de esa multimillonaria propiedad que está sobre la avenida Mariscal López, una de las esquinas más caras del país, una propiedad valuada entre 7 y 10 millones de dólares. ¿Qué pasó con la venta de esa propiedad? ¿Qué pasó con la venta de esa propiedad? Se vendió. Yo recuerdo que cuando... ¿Y qué se hizo con ese dinero, doctor? Y ese dinero o sea, ahí hubo, yo creo que no es propio de un jurista hablar con esta terminología. A ver. Pero se hizo un enjuague, una mafia. Habían embargos en juicios civiles. Sí. Sabemos que son embargos preventivos, o sea, que no tienen compulsión de ejecución. A través de un acuerdo supuesto con las víctimas, esos embargos fueron levantados. O sea, las propias víctimas dispusieron que se levanten los embargos que estaban trabados en sus juicios. Sí. Lo que corre off the record es que se les dio una migaja de 5 millones o 10 millones de guaraníes a cada una de estas víctimas. Y se levantaron embargos multimillonarios. Y luego de esos embargos, ¿dónde se fueron ese dinero? Prácticamente apareció como que se pagaron esos créditos. Pero realmente no se pagaron. Y realmente vos le preguntás a las víctimas y dicen, no, yo no recibí más que 5 millones. Y de esa forma se esfumó. O sea, fue una cuestión muy turbia.
lo que pasó. Y no todas las víctimas, porque nosotros fueron 4 o 5 nomás. Sí, por eso es importante. O sea, por eso es que hubo mucha perversidad también en sectores que asesoraban a las víctimas y sobre todo sectores políticos de izquierda, que buscaban un beneficio personal. Anda a ver dónde terminaron las personas que hicieron bandera con la causa de Iquao Bolaños. Luego uno de ellos y muchas otras personas, ¿verdad? Se terminaron ocupando espacios de poder y terminaron perjudicando a las víctimas. Como dice el doctor, entre 10 víctimas por debajo de la mesa terminaron llevando migajas y el gran caudal económico terminaron llevando otras personas que no sé quiénes son. Y así se fue sacando la plata de la sociedad. Cuando te repito, cuando existían embargos, los embargos que nosotros teníamos siguen vigentes y lo hemos renovado hace 2 años atrás. Sin embargo, se retiran plata sin comunicarnos absolutamente a nosotros nada. Entonces, tiene el poder, la Corte Suprema de Justicia tiene que hacer un sumario de averiguación de qué es lo que ocurrió en toda esta causa y de todos los jueces que fueron pasando por esto. Porque no me quiero olvidar de eso. Discúlpame, doctor Luis Escobar, si hablo de la irresponsabilidad de muchos colegas abogados que siguen prometiendo que algunas víctimas van a cobrar a pesar de que se les prescribió la causa, hay muchos abogados que están prometiendo a las víctimas del Iquao Bolaños que van a cobrar a pesar de que sus causas se fueron a la mierda. No voy a olvidarme nunca que todos los jueces de la capital, prácticamente todos los jueces del departamento central y de varios departamentos, huyeron de la causa de Iquao Bolaños, que fue a parar a Paraguarí. Es más, incluso me acuerdo muy bien que el caso recayó en una jueza penal de la niñez y la adolescencia. Pero Héctor, imagínense. Tenemos que hacer, yo 18 años y hay que ver si estamos en condición de hablar con la verdad. ¿Por qué esos jueces corrieron? Por una presión perversa de la prensa. Sí. Una presión perversa de la prensa. Tenés toda la razón. Que terminó perjudicando a las víctimas. Y un aprovechamiento político. Sí. Por eso te digo, Iquao Bolaños demostró la perversidad y la hipocresía de mucha gente. Del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la prensa. Acá hay un punto de inflexión dentro de todo ese panorama que es realmente triste, que fueron los hechos del 5 de diciembre del 2005, que fue la disparada de aquel juicio cuando se estaba dictando la sentencia. Y luego de eso vino la sentencia esta del segundo juicio y vino la sentencia de la Cámara de Apelación, integrada por el doctor Arnaldo Martínez Prieto. Que con su cargo pagó la causa. Brillante magistrado. La doctora Miriam Peña de Ortiz, que se hizo discípula del doctor Wolfgang Schorne para asumir esa causa, y del doctor Vicente Cárdenas. Si vos lees esa pieza jurídica que es esa sentencia y lo que dice de la Corte en su voto el doctor Martínez Prieto, le trata a la Corte de una basura. Con todas las letras, está en la sentencia, y esa es la pura verdad. Por supuesto, el doctor Martínez Prieto hoy no está. No, hoy no está, doctor Arnaldo Martínez Prieto. Pero él dejó una pieza jurídica brillante. Ahí está, si uno quiere saber el derecho. Y el tema, yo entiendo bien el dolor de las víctimas, y yo me conduelo, me solidarizo y todo, pero el derecho es otra y la solución alternativa es otra, y esa es la que se tenía que buscar. Pero te voy a decir dónde va y hasta dónde llega la desidia de los paraguayos, porque a mí nadie me puede acusar de que todos mis actos procesales fueron en defensa de las víctimas, y hay muchos que me reconocen a mí. Yo nunca torcí el derecho para perjudicar a las víctimas. Al contrario, y la muestra más fehaciente de eso es que el Estado, que expropió el inmueble del supermercado, demanda al señor Juan Pío Paiva para la
fijación del precio de la indemnización Por la expropiación. por la expropiación. Sí. El propio Estado nos demanda. Nosotros nos allanamos, pero en la colita dijeron, queremos compensar el monto de la expropiación con lo que el Estado ya le pagó a las víctimas. Entonces, por supuesto, yo me opuse. No tenía nada que ver una Me cosa con otra. allané incluso para que el Estado ponga, porque nosotros no teníamos plata para pagar un perito tasador. Dijimos, no, que el Estado ponga su perito tasador. Y en cuanto a esto, no se puede compensar porque esto no era un crédito contra el Estado. Sí. Era una dación voluntaria. Otra figura legal. Otra figura O sea, una legal. Entonces, esto no se puede. Por supuesto, perdí en primera instancia. La jueza de primera instancia dijo que sí que se compense esto. Apelamos, se fue a la Cámara y, en forma inusitada, la Cámara dijo, esto tiene razón, el Estado tiene que pagar lo que se comprometió a pagar como indemnización. Luego apela el procurador, creo que era Moreno cuando eso, apela, se va a la Corte y me sorprende en la Corte un fallo donde gano nuevamente. Y la Corte me dice, sí, el Estado tiene que pagar. Esa sentencia está pendiente de ejecución y yo no consigo la solidaridad de las víctimas que me acompañen para decirle al procurador, hagamos un juicio abreviado, que esto se incluya en el presupuesto y se le vaya a las víctimas. ¿De cuánto estamos hablando? Y estamos hablando de 8.000 millones de guaraníes. O sea, esos 8.000 millones Y yo de estoy guaraníes, haciendo eso por las víctimas, no es que se va a quedar, solo. no es que esos 8.000 millones de guaraníes se van a quedar con Paiva. Esos 8.000 millones de guaraníes va a ir al fondo, Por lo menos la mitad. por lo menos la mitad. Sí, señor. 4.000 millones. Así es. Así es. ¿De qué hablamos, Oscar Tuma? ¿Realmente de qué estamos hablando? La burocracia ahí ya no podemos, pues no sabemos quién es. Cuando estábamos por ir a hablar con el procurador, acá con el doctor y otros abogados que nos iban a acompañar, se cambió el procurador. Sí. Y ahora no tenemos contacto con el nuevo procurador. Hay que golpear la puerta, ¿no? La Procuraduría creo que le va a atender el Pero Procurador General de la queremos, República. así como antes las víctimas se movilizaban, que nos ayuden a movilizarse esto para destrabar la burocracia. Es que no se necesita ni una movilización, se A ver. necesita la buena voluntad. Ya existe un fallo. La Procuraduría tiene que destinar y pagar por lo que expropió. Y mandar al Congreso. Y esa plata depositarse en el Fondo Común para todas las víctimas. Pero Lo que posibilitaría que las víctimas cobren más, de que corran Claro. un poco más, así mismo. por lo es. menos un poco más. Así es. Pero no se hace nada. Por eso te digo de que lastimosamente nunca nadie se sentó. Que ahora, aparentemente, el ministro Martínez Simón formó un equipo para encontrar una solución a esto. Y posiblemente la solución sea un proyecto de ley que yo dejé en el 2018, donde a través de una especie de ley de punto final, se autoriza a la Corte a distribuir, de acuerdo a fallecidos, lesionados graves y lesionados leves, la plata existente de forma proporcional. Hay un buen ambiente dentro del Congreso. El tema es de que qué es lo que vamos a repartir si no hay más plata. No hay más dinero. Y creo que si hay 5.000 millones es mucho. ¿Qué pasó de todo el dinero? Yo no ¿Qué sé. pasó? A ver, para que la gente entienda. ¿Te imaginas que ¿Y es la Cuau plata de Bolaños la sociedad? Claro. ¿Y Acá está el Bolaños? abogado de la sociedad y no sabe qué pasó con la plata. Imagínate. Y Cuau Bolaños estaba asegurado con un seguro de Mafre de aproximadamente 400.000 millones de 5 dólares. millones de dólares. 5 millones de 5 dólares. millones de dólares, ¿verdad? Esa plata era de la sociedad, o sea, Sí. la sociedad estaba asegurada. No estaba asegurado Juan Pío Paiva con 5 millones de dólares. Ni lo- Hay que destacar Sí, que la compañía aseguradora, en toda póliza de seguro, sí, cuando el siniestro se produce existiendo dolo, no se paga el seguro. sí. La compañía, al mes de hacerse la liquidación del siniestro, la compañía puso los 5 millones de dólares. La compañía se portó. Pero claro, Se portó más allá incluso de Mafre su... depositó los 5 millones de dólares al mes de ocurrido el siniestro. Y desde ahí, como te dice Oscar, ni se dolarizó ¿Dolarizó? la plata,
ni tampoco se permitió que genere intereses. Bueno, nosotros dentro de eso ofrecimos reconstruir el supermercado y darle a las víctimas. Hemos tenido mucha gente que iban a entrenarle para administrar el supermercado. Los proveedores iban a financiar un comedor social para las víctimas. Nada aceptaron. Nada aceptaron. Todo se politizó. Todo. Porque éramos capitalistas, porque queríamos el dinero. Y yo digo que sí soy capitalista y sí me gusta el dinero, ganando lícitamente. Y eso es lo que hace crecer a la sociedad y a la civilización. Doctor y esa pugna seguimos ahora. Doctor Luis Escobar Favela, muchísimas gracias. Su testimonio dice demasiado, demasiado. Oscar, toma algunas declaraciones más, algunos aportes más de cómo desenredar esta inmensa e injusta madeja. Directamente distribuir el dinero que existe entre las víctimas que siguen vivas y que han fallecido de forma proporcional. Pero yo digo, y no sé si todavía estamos, no sé si transcurrió el tiempo necesario, y yo muchas veces lo hablé con el propio doctor, para escribir un libro, hacer una serie, de que se cuente la verdad. Yo creo que cuando se cuente la verdad de lo ocurrido, ahí va a haber paz. Porque si yo pude contarles la verdad a más de 100 víctimas, ellos tienen paz, ¿por qué no se va a poder aceptar? Entonces, la gran pregunta, ¿estamos en condiciones de aceptar la verdad? ¿Estamos en condiciones de conocer qué ocurrió? ¿Estamos en condiciones de decir, acá hubieron personas que le cayó el poder judicial exclusivamente para saciar la presión social, medios de comunicaciones, mentiras que se instalaron? Yo no sé si estamos en condiciones todavía como sociedad. Ojalá algún día lo estemos y cuando eso ocurra, las víctimas van a descansar en paz realmente. Hasta hoy. ¿Vos crees en la ciencia? Sí, creo en la ciencia. Bueno, nosotros ofrecimos un perito de químicos, de la hidrógena y de las víctimas y de todo. Todos coincidieron cuáles fueron los orígenes y las consecuencias del incendio. Tienen una explicación científica. Ni eso se aceptó nunca. Ni eso que se quiere escuchar. Doctor Luis Escobar Favela, realmente un gusto, un placer, después de tanto tiempo hablar contigo, una eminencia realmente del derecho. Y el doctor Oscar Tuma, un querido amigo de la casa, como siempre. Gracias, Héctor, y ojalá algún día estemos en condiciones de aceptar la verdad. En esa verdad, insisto en esto, los abogados también tenemos mucho que ver, como gremio. Como gremio, los abogados tenemos mucho que ver que la historia del Ecuador Bolaños también esté así. Sin olvidar el servicio de justicia, sin olvidar a los políticos que desaprovecharon y llegaron al Congreso, y sin olvidar aquellos medios de comunicación que se hicieron con una bandera simplemente para vender más diarios o para tener más minutos de aire y ser más escuchados, no sé. Una pena. Al final de cuentas, ese lugar sigue siendo una tumba. A la vuelta del corte, un tema que viene de Pedro Juan Caballero. Escuchen el testimonio que le tenemos. Como una deuda de 1.200.000 guaraníes, suscripta a través de 2 pagarés. Un juicio que fue abandonado por 7 meses. Se convierten luego, además de que la deuda no habría sido reconocida formalmente, se convierte en una sentencia y posterior desalojo de un inmueble valorado en 450 millones de guaraníes, y la viuda de quien habría sido el deudor de este 1.200.000 guaraníes, ahora tiene que pagar 50 millones de guaraníes en honorarios. ¿Cómo? Simplemente viendo esta historia les explicamos cómo. Nos acompaña el doctor Héctor Barreto desde la hermosa ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de La Mambay. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a Causa Justa. Buenas tardes, Héctor, un gusto saludarte y estar en tu prestigioso programa. Esta es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo una deuda de 1.200.000 guaraníes en un juicio abandonado
y por ende que debe ser declarado nulo al ser abandonado por 7 meses, se convierten luego en una sentencia y posterior ejecución de desalojo de una propiedad de 450 millones de guaraníes y el surgimiento de una obligación con la viuda del quien supuestamente contrató el préstamo de 50 millones de guaraníes para el abogado que ejecutó la sentencia. ¿Cómo puede suceder esto, doctor? Y la verdad, esa es la pregunta que como hombre de derecho nos hacemos, independientemente a que observando el expediente judicial podemos decir que todo se hizo de forma legal, pero como siempre decimos, no siempre lo legal es justo. Acá vemos una deuda que en el año 2001 firmó el finado esposo de mi cliente. ¿Cómo se llamaba? Yo pensaba... Doctor, ¿cómo se llamaba Florencio Echagüe. Florencio Echagüe, ok. Y yo me decía, bueno, en el año 2001 las circunstancias son distintas, el préstamo ha sido muy alto, pero sin embargo, observando el expediente, he visto que la publicación del remate cuesta 1.225.000, es decir, que hasta la publicación era más caro que la deuda adquirida por este señor, y sin embargo fue rematado. Fue rematada la vivienda... de la vivienda donde él hasta su muerte vivió con su esposa y sus hijos, que hoy tienen que hacerse cargo, además de no tener más casa, de una deuda de 50 millones de guaraníes. Sí, justamente le decía en relación a la tasación, al valor de la regulación de honorario, estamos en una etapa de apelación porque la tasación hecha por el tasador es de 450 millones y de donde se presume que el valor mínimo del 10% generalmente al abogado que inicia el juicio de desalojo. Y esto por eso nosotros llegamos a decir que aparte de perder su casa, no es un juicio nulo, no un juicio inexistente, porque cuando existe la caducidad, todos los que vienen posteriormente ya se deben declararse inexistentes. Esta señora, aparte de quedar su casa, tendrá que pagar ese valor, y valor que no tiene, porque su único bien es la casa. Ahora, ¿esta casa dónde está ubicada? ¿En qué barrio? En el barrio San Gerardo de Pedro Juan Caballero. El de la capital del departamento de La Mamay. Ahora bien, doctor, ¿cuáles son las relaciones particulares entre abogados y magistrados en este caso? Y la verdad que observando, Héctor, porque ellos llegaron a mí desesperados cuando ya estaba la orden del desalojo. Y dando la primera impresión, inclusive yo le manifesté que no había nada que hacer, pero que sin embargo me dejasen el expediente para que yo pueda leer con detención y estudiar a ver si se podía hacer. Me fijo que sí existía una caducidad y que era la única salida. Pero en aquel entonces estaba como jueza, hoy ya fue destituida por la Corte Suprema de Justicia, la jueza Silvina Bóveda, y que presumo yo que no observó para pensar bien de la jueza, pero algo tan evidente que debe ser declarado inclusive de oficio, que es la caducidad, ellos no dieron ni continuaron. Pero lo que llama poderosamente la atención también, aparte, porque... Doctor Barreto, Héctor, doctor Barreto, ¿por qué sí, se tenía que haber declarado la caducidad de esta demanda de cobro de guaraníes? Porque dejaron las actuaciones, pararon por 7 meses, 10 días. ¿Y eso lo tal vez... ¿Qué dice el Código Procesal Civil? Recae la caducidad de instancia cuando el que debe impulsar el caso no realiza movimiento del expediente, por así decirlo, o acciones dentro del expediente en un mínimo de 6 meses. Así mismo, el artículo 172, 173, 175 del Código Procesal Penal establece claramente eso. Sí. Inclusive manifiesta que no hay necesidad de petición de parte. Y en el 175 claramente dice que todos los actos posteriores son nulos, y la doctrina nos enseña que no solamente son nulos, son inexistentes. En consecuencia, todos los actos posteriores son nulos y deben ser anulados. El problema, Héctor, que hasta la fecha, 1 año y medio que yo intervení para defender a esta familia, no tenemos a un juez porque el expediente pasea por todos lados, inclusive ya llegó a la corte. ¿Nadie se quiere hacer cargo de este expediente? Nadie se quiere hacer cargo de este expediente. Inclusive hay la resolución número 177 del año 2021 establece que el juzgado de paz debe ser competente en entender, pero sin embargo, una vez devuelto el expediente a ese juzgado, la jueza se declara más una vez incompetente. ¿Quién es la jueza del caso? Eso es cierto que dice la Corte. ¿Quién es la jueza de paz ahí de Pedro Juan Caballero que no se quiere hacer cargo de este expediente?
Ángela Agüero, nombre de la jueza. Ahora, ¿qué otras cuestiones particulares o actuaciones o vinculaciones particulares encontramos en este expediente que valen la pena describir? Y bueno, todas las irregularidades, Héctor, que existen en el expediente, falta de notificación equivocada, esta familia nunca fue notificada, el señor planteó un mal asesorado, planteó un recurso que fue bien concedido, o sea, se le rechazó. Pero todo esto no se percataron hasta que llegaron ahora en la regulación de honorarios y justamente este colega le toca actuar con su compadre, quien le está regulando el honorario, quien es el juez que lleva enfrente el juicio para regular ese honorario, que es su compadre y es compañero de estudio jurídico cuando el mismo ejercía la profesión. Entonces eso a mí me llama la atención. ¿A quién nos referimos cuando habla de ese juez y de ese abogado, doctor Barreto? Y al doctor Sandro Vera y el abogado del doctor Oscar Acuña, quien es el abogado que inició el juicio de ejecutivo, el juicio de desalojo y ahora está haciendo su regulación de honorarios. O sea, el mismo abogado que denuncia por cobro de guaraníes en base a 2 pagarés que suman 1.200.000 guaraníes, es el mismo abogado que ejecuta el desalojo y es el mismo abogado que ahora regula 50 millones de honorarios a la viuda del quien supuestamente habría contratado este crédito de 1.200.000 guaraníes. Y este a su vez está vinculado con el juez Arenas que debe resolver la regulación. Sandro Vera. Sandro Vera. Sí, así mismo. Y el que compró la casa, el que remató la casa, legalmente lo hizo, es el cuñado del abogado. No hay ninguna prohibición en el código, pero sin embargo mínimamente nos llama la atención que se dé todo lo que se dio en el juicio. Espera. Al final el que remata el juicio es nuevamente el cuñado de este colega. O sea, el cuñado que se hace con la propiedad de 450 millones de guaraníes en base a una deuda no admitida ni procesalmente bien aplicada de 1.200.000 guaraníes, es el cuñado de este abogado. Así mismo, doctor, así mismo. Bueno, tiene 4 patas, dice miau, tiene cola, vaca no es. Pero todo esto... Sí. Nosotros recurrimos a la auditoría de gestión, pero el problema de la auditoría de gestión es que no revisa temas procesales. Es decir, que si la auditoría de gestión debería detectar la caducidad, muy poco lo que se puede hacer, porque simplemente verifica si fueron bien notificados, si cumplieron ciertas formalidades que no son en relación al proceso en sí. Entonces, de que vale, hoy en día yo sé que ya hay ya existe un dictamen en ese sentido de esta secretaría, pero sin embargo no podemos acceder por la distancia y mi cliente no tiene ni siquiera las condiciones de que ayudarme a irme a Asunción para traer ese dictamen. Entonces estamos esperando lo que resolvió. Pero yo creo que dentro de tantas evidencias y siendo la excepción en un juicio civil que la declaración de un acto nulo se puede dar de oficio, yo creo que el mismo tribunal acá, o sea que los mismos ministros de la Corte ya deberían haber intervenido, porque es una locura en términos bien comunes que una familia pierda por un valor tan poco una casa, y también llamar la atención a los legisladores para que vean una forma de proteger a este tipo de familia para que no ocurra más actos como este y más todavía dentro de esta arbitrariedad y vergüenza jurídica que podemos observar en el expediente. Voy a recordar lo que nos enseñaban nuestros profesores en la Facultad de Derecho y en posgrados. La nulidad recae en cualquier momento. La nulidad de un caso puede ser analizada en cualquier instancia. Cuando algo es nulo en un proceso, afecta el antes y el después de este proceso. Más claro, imposible. La nulidad recae en cualquier momento. Y si esa instancia de parte, o sea, si es sin necesidad de instancia de parte, peor todavía. Así mismo, Héctor, y más todavía cuando se da por la caducidad, porque la doctrina también nos enseña que si caducó son los actos posteriores, no son solamente nulos, son inexistentes, porque ya no están dentro de lo que establece la ley. Y lo peor de todo, Héctor, y quiero aprovechar esta oportunidad,
No, inclusive el doctor, cuando solicitamos la intervención de la auditoría de gestión, tuve que recurrir a esa secretaría para que llamen al actuario, inclusive el doctor Hayes que puede contar eso, que le tuvieron que llamar para que me faciliten el expediente. Hace 15 días yo tuve que traer el expediente y ese expediente desapareció, varias veces ya desapareció. Entonces, existe un complot, existe un contubernio para proteger no sé a quién, para favorecer a no sé a quién. Lo cierto es que a nosotros no dificulta sobremanera llevar enfrente el juicio. A la jueza simplemente le pedimos que dicte sentencia y si no estamos contentos vamos a recurrir, para eso está la tercera instancia, porque Héctor, yo no tengo la duda que esto va a convalidar acá en Pedro Juan Caballero, porque existe un sistema que protege en muchos casos a un sistema que ya nos tiene cansado. Para cerrar, ya esta familia fue desalojada de esta propiedad, ¿verdad? No, ya existe el orden de desalojo y cuando le notificaron para salir, los amigos de la prensa, donde alguna vez también estuve, me trajeron a esta familia y ahí pudimos trabajar hasta el momento. Inclusive pedí una medida cautelar en mi presentación, pero hasta la fecha, como ni siquiera tenemos juez, no se estudió esa medida cautelar. Hace 1 año y medio ya de tu intervención en este expediente para evitar una absoluta injusticia y justamente el Poder Judicial no le da trámite. Maravilloso es el Paraguay. Y el famoso chicaneo de un juez lo que está ocurriendo, y no solamente un juez, son varios, porque también había un reconocimiento de matrimonio aparente que yo anduve detrás de otro expediente de la sucesión anterior, nunca apareció. Entonces, por cansarse, pues esta familia se cansó de todo. Ellos tiraron inclusive una foto que yo le envié, ellos están tratando de vender para ver si recuperan algo de ese dinero porque ya están cansados de tanta lucha. Entonces ahora retomamos y vamos a ir hasta la última consecuencia. Yo creo que si se cumple taxativamente lo que dice la norma y si algún ministro se anima a intervenir en este expediente, porque así como bien dijiste, se puede declarar en cualquier instancia, yo creo que se tiene que hacer justicia y anular todo, inclusive la inscripción en el registro a nombre de este cuñado del abogado, a su nombre está hoy en día la propiedad. A su nombre ya está la propiedad. Él ya pagó algo. Claro, ¿ese pago a quién se hizo? Claro, él pagó 5 millones. Él pagó 5 millones. También, vos decís, no está mal porque no hay una ley que prohíbe eso. Ellos hicieron por la tasación establecida en la municipalidad, por la evaluación de la municipalidad. Entonces, en ese sentido está legal, pero lo anterior, al principio, Foja 10 caducó, esto nunca debió continuar. Tenía que haber la jueza que fue destituida, tenía que haber declarado esa nulidad y si ellos estaban en su ánimo volver a iniciar, pero nunca rematar habiendo una nulidad tan grande como tenemos en este expediente. Héctor Barreto, ex colega periodista, colega abogado, realmente un placer hablar contigo y vamos a darle continuidad a este caso. Héctor, muchas gracias, porque solamente así creo que en Paraguay hacemos justicia a través de los compañeros que están en la prensa. Muchas gracias. Gracias, era el doctor Héctor Barreto desde la capital del departamento de Amambay, Pedro Juan Caballero, y este caso que nos revela nuevamente que en este país hay mucho derecho, pero poca justicia. Nos vemos en la próxima edición de el programa de ustedes, Causa Justa, rumbo a los 14 años de emisión ininterrumpida. Un verdadero orgullo realmente estar al frente de este programa que es de ustedes. Chao.